Y mi tema se llama Levanta tu campamento. Dile a tu hermano, levanta tu campamento. Ahí dice, ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas. Hoy quiero hablar del peligro que existe cuando nos encontramos cómodos en la presencia del Señor. Pastor, ¿qué dices? ¿Cómo es posible que haya peligro en estar en la presencia del Señor? Bueno, déjame que me explique y vas a entender enseguida. Es bueno estar en la presencia de Dios. Es bueno experimentar la presencia de Dios. Ahí el Señor nos sana. Ahí en su presencia el Señor nos restaura. Ahí en su presencia el Señor nos edifica. Nuestras más grandes batallas se van a ganar en la presencia de Dios. Este es un texto que parece contradictorio. Dice, cuando estábamos en el monte Horeb, el monte de Dios, la presencia de Dios, nuestro Dios nos dijo lo siguiente: ustedes ya han estado demasiado tiempo en este monte y han estado demasiado tiempo en la presencia de Dios, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas. Son órdenes del Señor. Salir del lugar de la presencia de Dios e ir donde vive el enemigo. Ahí dice que están esos amorreos, esos pueblos que eran enemigos de Dios. Y el Señor dice a su pueblo, salir de la montaña, salir del lugar donde os habéis encontrado felices, contentos, habéis sido sanados, restaurados después de la liberación de Egipto, e id hacia las montañas, que es donde viven vuestros enemigos. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. La aplicación para nuestras vidas es esta. Lo que yo he entendido de este texto, estaba estos días meditando y tratando de... Yo quería traer una palabra que nos animara, que nos convulsionara, que nos levantara. Y la aplicación que yo he entendido en este texto es esto: no debemos usar la presencia de Dios como un lugar para huir de la responsabilidad. Dígame amén. No debemos usar la presencia de Dios como una excusa o como un lugar para huir de la responsabilidad. Va a haber tiempos que vamos a tener que salir a pelear por nuestras promesas. Y vuelvo a insistir, estar en la presencia de Dios es algo tremendo, es algo poderoso. La presencia de Dios nos restaura, nos sana, nos ministra. Es Dios el que obra en nosotros sanidad completa. Y cuando tomamos la tierra, al tomar la tierra, al tomar las promesas, se contraponen dos poderes. Un poder que ya está instaurado en esa tierra, un poder que es el poder que tiene el enemigo en esa tierra, en esas promesas, y aquel poder que está en nosotros y que entra para desalojarlo, para quitar al enemigo de las promesas de Dios y para que el poder que está en nosotros tome posesión de esa promesa. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces esto genera conflicto, esto genera batalla, esto genera lucha. Nosotros en Alcance Victoria hemos aprendido por muchos años y hemos venido a la salvación, hemos venido a conocer a Jesús, a conocer de las cosas de Dios, a sentirnos gozosos, contentos, felices, porque Dios ha obrado sanidades, Dios ha obrado milagros en nuestras vidas. Pero ha habido momentos que hemos tenido que salir de ese lugar cómodo de su presencia para ir a la batalla, para ir a la guerra, a ganar terreno al enemigo. Ganarle el terreno al enemigo. Y es lo que yo estoy entendiendo en este texto.
El enemigo sabe que venimos a tomar la tierra. Tal y como los habitantes de Jericó conocían y sabían que Josué venía a tomar la tierra, tal y como todo Canaán sabía que los hijos de Israel venían a tomar esa tierra de la mano de Dios. Y entonces estos poderes, estas fuerzas enemigas se resisten a salir y usan diferentes métodos y estrategias. ¿Cómo es posible que siendo creyentes, que siendo cristianos, que viviendo en la presencia de Dios, no alcancemos en ocasiones las promesas, no alcancemos en ocasiones los milagros que Dios quiere traer sobre nuestras vidas? Bueno, la respuesta puede ser es porque estamos cómodos en la presencia de Dios. La respuesta puede ser porque no estamos luchando por nuestras promesas, porque no estamos saliendo al terreno del enemigo, a la montaña, a buscar y a luchar por esas promesas de parte del Señor. Me quiero explicar. Estos poderes se resisten y usan diferentes métodos para parar la bendición sobre nuestras vidas, diferentes estrategias. A veces presentan batalla. Cuando Josué presentó esa batalla, dice que cuando oyeron los reyes que estaban en este lado del Jordán, cuando oyeron estas cosas, dice, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Se levantaron para venir a pelear contra ellos. Y esos son los que presentan batalla. Pero otras veces se cierran como Jericó. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, decía, nadie entraba, nadie salía. O en ocasiones tratan de engañarnos. O en ocasiones también usan de astucia. Ahí también en el libro de Josué usa diferentes ejemplos de eso que estoy diciendo. Pero todos persiguen el mismo fin. Y es no salir de tu promesa, no salir de la tierra, quedarse. Mientras estemos cómodos, mientras estemos en un lugar de, tú sabes, los enemigos no van a salir de nuestra tierra. El enemigo no va a soltar aquello que Dios te prometió. Entonces esto no es así, esto no debe ser así. No podemos convivir porque somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. O son ellos o somos nosotros. El territorio no puede mantener a ambos, no puede mantener el mismo territorio, la misma bendición, no puede convivir un hijo de Dios y un hijo de los otros. Entonces hay una orden en este pasaje, la orden de Dios, que dice, basta ya de estar en el monte. Cuando estábamos en el monte Horeb, nuestro Dios nos dijo, vayan, han pasado demasiado tiempo en este monte. Han pasado demasiado tiempo en Horeb. Horeb era el monte de Dios, era el monte de la presencia de Dios. Era el mismo lugar donde Dios habló a Moisés y le dio los estatutos, las ordenanzas. Era donde Dios les dio a Moisés y al pueblo aquellos mandamientos. Todos sabemos y hemos leído en ocasiones e incluso hemos visto películas sobre eso. Le dice, vayan ya y levántense de este lugar. Han pasado mucho tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo se lo di, yo se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que se lo daría. Y también se lo prometí que se lo daría a ustedes porque ustedes son su descendencia. Nosotros como descendientes de la promesa, de la visión, tenemos una parte, tenemos un derecho, tenemos un lugar en todas las promesas que como pueblo de Dios hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? No somos directamente, pero nuestros padres espirituales recibieron promesas y al mismo tiempo nosotros las hemos heredado. Ahora, la cosa está en que ya hemos pasado demasiado tiempo en este monte. Es hora de salir, es hora de avanzar, basta de dar vueltas en el mismo lugar, es hora de ir adelante. El territorio es nuestro, pero no es para que lo compartamos con el enemigo. Somos hijos de Dios, tenemos unas promesas, pero esas promesas no las podemos compartir con aquellos enemigos que quieren arrebatárnoslas. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Entonces una mezcla de ese tipo trae problemas. La palabra del Señor nos enseña en Números 11 que la gente extranjera
los enemigos, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? En otras palabras, oh, qué bien se estaba en Egipto. En Egipto se podía ir a la playa. En Egipto se podía uno ir al campo. No digo que no vayamos, pero me refiero a la sensación, aquel deseo de seguir haciendo las cosas que hacíamos antes, de seguir haciendo lo que todavía a veces en nosotros ha permanecido. Porque, seamos honestos, el proceso del Señor es a base de tiempo, a base de un proceso que va a tardar. Entonces, aquí tenemos que entender esto. Los habitantes del territorio, los que nosotros vamos a entrar en ese territorio, estamos hablando en el espíritu, acuérdate. No estamos hablando de gente física, estamos hablando de enemigos espirituales. Pero los habitantes de ese territorio, de esa promesa que Dios tiene para nosotros, son de tropiezo para nosotros. No podemos convivir con ellos. No podemos alcanzar las promesas si estamos conviviendo todavía con habitantes del mundo. Con espíritus del mundo. No podemos recibir bendición. Y puede que en ese proceso tengamos que habitar entre ellos, pero no será un momento, será solamente un momento, no será para siempre, pero debemos de salir en medio de ellos, de quitar todas esas cosas que estorban, todas esas molestias espirituales que están ahí molestando, e ir adelante hacia las promesas del Señor. Aquí hay algo interesante, y es esto que te he comentado. El monte Horeb es el monte de Dios, es la presencia de Dios, y lo que Dios les dijo es: salgan de mi monte, váyanse de mi monte, porque han estado demasiado tiempo. Estoy parafraseando un poquito para que me entiendas. Salgan de mi monte, salgan de mi presencia y vayan al territorio enemigo. Vayan a las montañas donde habita el enemigo. Dios los estaba enviando a la batalla porque era hora de batallar, de salir, era hora de conquistar para luego empezar a poseer. Es tremendo, hermano, es precioso estar en la presencia de Dios. Es hermoso estar en el monte de Dios. Si bien es cierto que muchas batallas se ganan en la presencia de Dios, es en la presencia de Dios donde vamos a ganar nuestras más duras batallas. Pero hay otras que hay que ganarlas el terreno del enemigo. Dice un canto: al campo enemigo yo fui, tomé lo que me robó. Es una parecida aplicación a lo que estamos hablando. Estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Pero tenemos que salir al terreno enemigo. No podemos estar en la presencia de Dios y cuando nos vamos de este lugar vivir en terreno enemigo. ¿Cuántos me siguen entendiendo y cuántos me siguen amando todavía? Porque es lo que hacemos. Por eso no alcanzamos las promesas. Vivimos en la presencia de Dios, vivimos en el monte Horeb, vivimos en la atmósfera que Dios crea para nosotros, pero cuando estamos viviendo nuestra vida cotidiana, ya dejamos de vivir en esa atmósfera y empezamos a vivir en la atmósfera del terreno del enemigo. En lugar de batallar con ellos, en lugar de luchar con ellos, lo que pasa es que convivimos con ellos. Entonces el Señor nos está diciendo esto esta mañana. Hay que ganar las batallas en el terreno enemigo. Pero hay una cosa, hay un problema, y es que el amorreo no quiere salir. El habitante de ese lugar no quiere salir. El amorreo se resiste, pero aunque presente batalla va a caer y tendrá que irse, porque ese es el lugar, es la promesa que Dios ha dado a su pueblo. ¿Cuántos me pueden decir un amén? Esa promesa es de Dios, esa promesa viene de parte de Dios, y el enemigo tiene que salir de ese lugar, tiene que salir de esa promesa, porque nos pertenece por derecho, porque es Dios quien nos lo ha prometido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es así. Pero nosotros tenemos que ir adelante y batallar por esa promesa. Cuando el pueblo de Dios salió de Horeb, cuando dejaron Horeb, se encontraron con cosas nuevas, pero también con los enemigos. Se encontraron con la guerra, se encontraron con el monte del enemigo, del amorreo, que les decía: este territorio es mío y no voy a salir. ¿Cuántos han sentido a veces, en ocasiones, que estás orando por mucho tiempo por una
por una bendición familiar, por una situación familiar, por una situación ministerial, por algo que te motiva a tener ese tiempo de oración tremendamente. Pero ¿cuántas veces han sentido la voz, esa voz del enemigo que te dice, no vas a conseguirlo, no vas a avanzar, este es mi terreno, esta es mi casa, aquí vivo yo, no me vas a poder echar? ¿Cuántos han escuchado esa voz? Pero ¿sabes qué? Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque aunque Él viva ahí, es la promesa de Dios que Él nos va a dar todas las promesas, todas las bendiciones de parte de Él para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros ministerios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero mira, tenemos que estar atentos a la voz del Señor. La Biblia no se escribió solamente para conocerla, se escribió para practicarla. Cuando dejaron Horeb, se encontraron con los enemigos también. Se encontraron con esos enemigos que estaban ahí y que les decían, no voy a salir. Pero el amorreo, el enemigo, lo que representa, la figura que da la Biblia, es esa situación, ese momento que impide que las promesas de Dios sean una realidad en nuestras vidas. Tenemos una visión, tenemos unas promesas y se quieren cumplir, pero debemos de creerle a Dios y no al enemigo. Nuestra fe no está en el enemigo, está en Dios. Al mismo tiempo, nuestra fe no la desarrollamos en la presencia de Dios. Permíteme explicar. En la presencia de Dios, Dios se encarga de todo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos que ejercer nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser ejercitada cuando vamos al terreno enemigo, cuando vamos al lugar de la batalla, cuando vamos al lugar de la guerra. Es cuando nuestra fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y cuando vamos al terreno enemigo, ¿para qué? Para alcanzar aquellas promesas que el Señor quiere para nosotros. Ahora, no te estoy diciendo que te tienes que ir al mundo ahora. No. Hablo de ir al terreno enemigo para arrebatar aquellas promesas que el Señor tiene para tu vida, sea familiar, sea ministerial o sea como iglesia. Entonces, la palabra del Señor nos dice que esa situación, ese enemigo representa aquellas promesas que quieren hacerse una realidad y debemos de creerle a Dios. La palabra de Dios nos dice que Jericó estaba bien cerrada porque tenían temor de los hijos de Dios. Aquella ciudad estaba cerrada y bien cerrada, nadie entraba, nadie salía, porque habían oído de que Dios estaba luchando por ellos, Dios estaba peleando por ellos, estaba cerrada y sabía que no podían hacer nada contra aquel ejército de esclavos, porque eran esclavos, un ejército de esclavos, pero que tenían a un general que no tenía sin igual, que era el general, nuestro Dios Todopoderoso. Y esas fuerzas, esa ciudad había escuchado de lo que el Señor estaba haciendo a través de ese pueblo en el desierto y tuvieron temor y cerraron la ciudad, cerrada y bien cerrada. Entonces, tenemos que entenderlo de esta manera. Entonces, no podemos caer en la misma situación. Basta ya de excusas, de estar siempre aprendiendo. Es tiempo de avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de crecer, de madurar, de dejar las cosas que son de niño, de ceñir nuestros lomos como varones, como mujeres, de dejar la leche y pasar al alimento sólido. Lo que quiero decirte es que no vivas mirando al pasado, no vivas mirando al amorreo, vive mirando hacia el futuro, no mires atrás, pon la mano en el arado y siga adelante y avanza hacia adelante en el nombre del Señor. Hacia lo que Dios te da, hacia lo que Dios te quiere dar, hacia lo que Dios pone delante de ti. No mires lo que queda atrás. No mires aquellas cosas que, ¿cómo es? Las legumbres de Egipto, el pescado, los puerros, las ensaladas, todo aquello que se comíamos en Egipto. Olvida todo eso. Extiéndete a lo que está delante. Extiéndete a lo que está delante de ti, que es mucho más grande y mucho mejor. Déjate ministrar, crece, toma el lugar que Dios te ha dado, que Dios ha preparado para ti. Es una realidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque el poder de Dios vence al poder del mundo.
El poder de Dios es más grande que el poder del mundo. Los pasos que tú des, los pasos que yo dé, van a ser todos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Lo hablábamos la semana pasada. Él te mostrará, Él te enseñará los pasos que debes dar a medida que avances, a medida que camines, a medida que tú des un paso de fe, la puerta se va a abrir. El hecho de no obedecer lo que Dios dice, el hecho de no hacer o de no salir y entrar al lugar que Dios nos manda, provoca que no podamos ver, provoca que no podamos alcanzar aquellas promesas que Él nos quiere dar. Hay promesas, yo tengo promesas por alcanzar todavía. ¿Cuántos de los que están aquí todavía tienen promesas por alcanzar? ¿Verdad que sí? Pero tenemos que, hermano, entrar al lugar que Él nos manda, obedecer lo que Él nos dice, provocar que su misericordia actúe en nuestras vidas. Esa actitud del pueblo de Israel, a veces de no hacer caso, a veces de estar pasivo, de estar sin hacer nada. Una actitud pasiva, lo que pasó fue que cansó al corazón de Dios. Entonces, lo que está diciendo el Señor en esta palabra es: ¿hasta cuándo vais a estar en el monte? ¿Hasta cuándo serás negligente en tomar aquello que Dios te da? ¿Hasta cuándo serás rebelde a la voz del Señor? ¿Hasta cuándo serás rebelde a la visión que Dios te ha dado? ¿Qué estás esperando? ¿A qué esperas? ¿Cuándo son tus pasos de fe que hablamos a veces, que cantamos? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra? Le dijo Josué al pueblo. ¿Hasta cuándo vais a ser negligentes y tomar la promesa que Dios nos ha dado, el Dios de nuestros padres? Sal del monte, le dijo Josué. Sal del monte y camina hacia la promesa. ¿Cuánto tiempo vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar cuando Dios te dice que tenemos que salir? Cuando Dios te dice que tenemos que ir a luchar. Y no estoy hablando, entiéndeme bien, de dejar las cosas de Dios. No estoy hablando de dejar la iglesia. No estoy hablando de dejar de orar. No estoy hablando de dejar de leer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sentirnos satisfechos con lo que ya tenemos. Sentirnos felices en la presencia de Dios, en el monte Horeb. Sentirnos contentos y felices con lo que ya conocemos. Ya no queremos crecer más. Ya nadie nos puede decir nada porque nos enojamos. Hay personas que no les puedes decir nada, se enojan. No, a mí no me tienes que decir nada. El líder no tiene confianza para decirles: te voy a cambiar, te voy a hacer este cambio. No puedes, porque se enojan. Dame una sonrisa esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque se sienten cómodos en Horeb. En Horeb no hay tormenta. En Horeb no hay adversidad, no hay pruebas. Necesitamos entender que para poder alcanzar las promesas tenemos que avanzar en la visión de Dios. Horeb era un paso más, era una etapa más de esa travesía que ese pueblo iba a hacer hacia la promesa, hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Era una etapa más, no era el lugar del destino. Horeb era un momento donde ellos pudiesen recuperar fuerzas, donde ellos pudiesen recuperar el aliento para ir adelante, para caminar. Entonces, la pregunta es: ¿hasta cuándo te tiene que esperar tu promesa? ¿Hasta cuándo te tiene que esperar? ¿Por qué sigues allí sabiendo que tienes que salir? ¿Por qué sigues ahí sabiendo que tienes que avanzar? ¿Por qué sigues todavía recordando la comida de Egipto, recordando las actitudes de Egipto? ¿Por qué? Si hay una promesa que te está esperando, ¿hasta cuándo no le vas a creer al Señor? Estoy parafraseando, ¿verdad? Yo sé que aquí todos obedecen al Señor. Yo sé que aquí todos obedecen al Señor. Estoy parafraseando, pero es así. Hay momentos de estar en Horeb. Hay momentos de estar en la presencia de Dios. Hay momentos de estar en el lugar de su presencia. Pero ahora es tiempo de salir al monte. Ahora es tiempo de ir y luchar y batallar. ¿Qué es lo que la promesa de Dios nos falta? ¿Qué es lo que Él nos ha prometido que todavía no hemos alcanzado? ¿Qué es aquello que tenemos o que no tenemos que todavía no hemos podido alcanzar en su plenitud? ¿Sabes? A veces consideramos la rebeldía como algo que es un rechazo, es algo agresivo hacia
hacia lo que se nos dice, pero rebeldía también es llorar sin motivo. Rebeldía también es lamentarse, también es quejarse. Cuando Dios habla y pones excusas, eso es rebeldía. Aquí no hay nadie. Cuando Dios habla y ponemos argumentos, eso es rebeldía. Yo no puedo, yo no tengo, es que yo no sé, pastor. Ser rebelde es vivir mirando al pasado, es tratar de quedarte en Horeb sin querer hacer el esfuerzo de ir a la guerra con tus hermanos. Es vivir mirando en el pasado. Es llorar por el pasado. Cuando Dios quiere darnos un nuevo presente y un futuro de gloria, Dios quiere darnos todo lo mejor. Ya la pandemia ha pasado. No estemos todavía esperando que algo pase con la pandemia. Estamos en el proceso y estamos en esa precaución. Pero olvídate ya de eso. Ponte las pilas. Dile a tu hermano, ponte las pilas. Ponte las pilas. Saúl es un ejemplo triste del fracaso por esa actitud de rebeldía. ¿Sabes? Decíamos, y un pastor escribía en Twitter el otro día, estaba leyendo, me gusta leer Twitter, es mucho más serio que Facebook. Es mucho más edificante que Facebook. Facebook nada más que son como un juego, ¿no? Y en Twitter decía un pastor el otro día que había muchas personas que habían estado confinadas y que estaban desde sus casas orando y pidiéndole a Dios que pasara esa situación porque echaban tanto de menos la iglesia. Echamos tanto de menos a la iglesia, pastor. Queremos reunirnos, queremos volver a la iglesia. Aún no han aparecido. Aún no han aparecido esos que decían. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Eso es lo que puede ocurrir en muchas ocasiones. Entonces podemos añorar Egipto, podemos estar echando de menos a Egipto sin darnos cuenta que Egipto ya no somos de Egipto. Ni estamos en Egipto. Ahora, Horeb es bueno por un momento, pero ahí toma fuerza, ahí toma visión, ahí toma fe y sigue adelante hacia la promesa, que es lo que Dios está diciendo en esta mañana. Entonces, no es que tengas que pasar tiempo en la presencia de Dios, no es que no tengas que pasar tiempo en la presencia de Dios. Pasa tiempo en su presencia, pasa tiempo buscando su presencia, pasa tiempo llenándote de su presencia. Pero eso sí, cuando estés llenos de tu presencia, cuando estés llenos de su poder, entonces ve donde Él te dice, haz lo que Él te dice, no uses la presencia de Dios como un lugar para huir de tu responsabilidad. No uses eso. En su presencia soy transformado. En su presencia soy fortalecido para seguir adelante. En su presencia estoy siendo renovado. En su presencia estoy siendo cambiado, pero no para quedarme igual, sino para ser una persona diferente y avanzar en el reino, y avanzar en las promesas, y apoyar a mis hermanos para que reciban sus promesas. Aleluya. Hay momentos, amados, hay momentos, gloria al Señor, hay momentos en donde podemos estar, o cuando escuchamos la voz del Señor que nos dice: estate quieto en mi presencia. Yo he sentido momentos así en ocasiones. Estate quieto en mi presencia. No te muevas. Y ese momento de su presencia, como que esa, ¿verdad? Estamos siendo renovados, cargadas nuestras pilas. Pero ahora Dios te dice: ahora es tiempo de caminar. Ahora es tiempo de salir de la pandemia y ponerte las pilas e ir a casa. A la casa de Dios y ver la necesidad que hay y seguir avanzando en la obra del Señor. No te quedes cómodo en ese lugar. No te quedes en ese lugar esperando que algo pase. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Va a pasar si nosotros promovemos ese cambio. Entonces, no sigas dándole vueltas a ese lugar. Sal de ese lugar.
Ya te has llenado, ya te has fortalecido, ya te has restaurado, ya has tomado fe. Ahora sal de ese lugar. Israel tuvo que esperar 40 años. 40 años hasta que algo que podía haber recibido en unos meses, tardó 40 años en recibirlo. Todo por lo mismo, por haber tomado una actitud de añorar, de mirar atrás, de decir, oh, yo cuando estaba en la mili, yo cuando estaba en el mundo, yo cuando hacía esto, cuando hacía aquello, de esa actitud que no es mala, pero es añorar, mala entre comillas, si no permites que el Señor avance en tu vida. No sigas dándole vueltas ahí. Menospreciar lo que Dios nos ha dado nos puede llevar a quedarnos fuera de la promesa. Dios es fiel a sus promesas. Mucha gente, yo estos días estoy experimentando el favor, la fidelidad de Dios de una manera, cuando llegue el tiempo lo contaremos, pero de una manera asombrosa. Cómo Dios ordena todo de manera que nuestras oraciones están siendo escuchadas en el cielo y cómo Dios va a hacer su obra. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos para ver el cumplimiento de la promesa? Dice el libro de Hebreos capítulo 3, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La amargura nos puede llevar a menospreciar la bendición de Dios. El hecho de no encontrar un lugar en donde movernos en su presencia, en donde movernos en su reino, puede provocar que no encontremos el momento de recibir esa bendición. Ellos menospreciaron lo que Dios les dio. ¿Sabes que ellos pasaron hambre en el desierto cuando salieron? Y Dios les dice, ¿sabes qué? Os voy a alimentar. Os voy a dar el maná, el alimento para que podáis, con todas las proteínas, con todas las vitaminas necesarias, con todo lo necesario para que el cuerpo de la persona pudiese sobrevivir en aquellas condiciones tan duras de desierto. El Señor les provee esa maná. Pero ese menosprecio, esa amargura de no tener muy presente lo que Dios estaba haciendo, de recordar el pasado, de recordar el mundo, ellos menospreciaron ese maná. Oh, ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Yo quiero otras cosas. El maná ya no me sirve. Entonces, hay impedimentos y nosotros no vamos a entrar en ellos, pero puedo nombrártelos y darte la cita también, que está ahí en la Biblia. La amargura y la queja, número 1, provocan a Dios. Números 11, 18 al 20. La amargura contamina, envenena el alma. Hebreos 12, 15. La amargura genera rebeldía a la palabra. Números 14, del 7 al 10. La amargura y la queja consumen, y eso es lo que pasó con Israel en el desierto. Números 14, del 32 al 35. Son escenas en donde no solamente los dañó a ellos, no solamente no permitieron recibir la promesa del Señor, pero también a la siguiente generación, que tuvieron que pagar por el desierto igualmente cargando aquella herencia. Y esa generación que Dios les dice hoy, basta de dar vueltas, levántate, sal de ese monte y vete a la montaña a luchar por tus promesas. ¿Sabes qué? Uno de los temores que más están en mi corazón, no temor de miedo, pero sí temor de respeto, ¿me entiendes? Es que por causa de mi desobediencia, vamos a decirlo así, generaciones de hijos no alcancen sus promesas.
generaciones espirituales y también físicas no alcancen sus promesas. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que aquella generación no alcanzó sus promesas, pero afectó a sus generaciones. Basta de dar vueltas. Y cuando digo de dar vueltas, no estoy diciendo, lo que me quiero referir es basta de vivir en tu propio mundo. Basta de hacer las cosas a tu manera. Basta de dejar de escuchar o de dejar de oír a tus líderes. Somos una familia. Decimos que somos una familia. Somos una familia. Entonces, como familia tenemos que respetarnos. Si yo te llamo, devuélveme la llamada. Si tú me llamas, yo te devuelvo la llamada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos olvidar lo que éramos en Egipto. En Egipto nos comíamos las piedras, pero ahora no. Ahora tenemos que comer pan. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de avanzar. Es tiempo de ser libre. Es tu decisión, es tu vida. La clave, ¿sabes cuál es para ir terminando? Ya quiero terminar, pero te he dicho la situación que Dios vio, la situación que Dios pudo ver en ese pueblo y cómo les da la orden de salir de ese monte. Pero ¿sabes cuál es la clave? La clave es oír la voz de Dios. La clave para todo nuestro avance en el reino, para todo nuestro éxito, el poder alcanzar las bendiciones del Señor, la clave está en escuchar la voz de Dios. Ahora, no estoy hablando de la voz de Dios para conocer información, estoy hablando de la voz de Dios que te hace que tu corazón cambie, que mi corazón cambie. La voz del Espíritu. Yo tengo necesidad de oír la voz de Dios. Tenemos necesidad de oír la voz de Dios y de obedecerla, hermano. Vivimos en tiempos bien complicados espiritualmente. Vivimos en tiempos bien difíciles espiritualmente. Ya no hay temor de los padres. Ya no hay reverencia por los padres. Vemos al padre y como si viéramos, ¿sabes? Tenemos necesidad. Porque dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Por eso tenemos necesidad de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay sarcasmo en las respuestas a veces. Hay dureza en las respuestas a veces. Hay personas que no están entendiendo de que hemos nacido de nuevo. De que ya no podemos ir con burla como íbamos antes. Ahora vamos con respeto, con amor. Yo sé que muchos se tapan el oído esta mañana. Pero es lo que el Señor está hablando esta mañana. Tenemos que salir de ese lugar cómodo para ir a buscar, para ir a luchar por nuestras promesas. El lugar cómodo representa el que no te se puede decir nada. El que exiges, esa exigencia que a veces hay, hermano, en nosotros. No endurecer nuestro corazón. Dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día del desierto, ahí me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Dios nos está hablando, Dios nos está advirtiendo. La clave es escuchar la voz de Dios. Para poder ir adelante es escuchar la voz del Señor. El Señor a veces va a decirte, sal de ese lugar cómodo y empieza a andar, empieza a caminar por tus promesas, empieza a caminar por tu llamado, empieza a caminar. ¿Qué estás esperando? Dios es amor. 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 Pero Dios es también fuego consumidor. Dios es amor, pero también fuego que consume. Y si lo provocamos, podemos encender ese fuego.
Por eso necesitamos ser humildes. Necesitamos entender que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas del mundo han pasado y ahora todos son hechas nuevas. Y necesitamos, hermano, cuando venimos, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, es para simplemente una cosa, y es escuchar lo que Dios quiere hacer en estos meses, en este tiempo, en estos años. No es para solamente pasar un rato juntos. No es solamente por eso. Está bien eso, pero no es solamente por eso. Ahora, esto no es misticismo, esto no es algo abstracto, esto no es algo que estamos tratando de... No, es algo real, es espíritu, es espiritual. Hay una batalla espiritual. La batalla espiritual que el creyente tiene en este tiempo no es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. Es dentro, hermano. Con pleitos, con celos, con rivalidades. ¿Cuántos me aman todavía? Y tenemos que salir de eso. La iglesia tiene que avanzar como una sola en dirección a las promesas del Señor. A mí me importa, a mí me interesa lo que tu vida espiritual. A ti te debe interesar nuestras vidas espirituales también. La vida espiritual consiste en ir avanzando todos al mismo paso, avanzando. Entonces, cuando hablamos de algo espiritual, estamos hablando de determinación, de decidir, de actuar. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué nos detenemos? ¿Qué es lo que nos detiene en ocasiones? ¿Por qué seguimos dando vueltas en ocasiones? La pregunta de Dios es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me vas a creer con todo lo que ya he hecho? ¿Hasta cuándo no me vas a tener en cuenta con los milagros que ya hice en tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir mirando al mundo? Mirando atrás, mirando a Egipto. No queriendo cambiar, solamente decía un escritor, bueno, no lo voy a decir, porque si no es comida muy fuerte, muy picante. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios estará diciendo de nuestras vidas con todo lo que estoy haciendo? La actitud del pueblo hizo que Dios tuviera que excluirlo de sus promesas, lo cual ocasionó el lamento de Dios. Dice el Salmo 81, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo hubiera oído. Oh, si en mis caminos hubiesen andado. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmos 81 a partir del versículo 11. Entonces la clave es esa. La clave, amados hermanos, es oír la voz de Dios. Y el Señor está diciendo: levanta tu campamento, levanta tu campamento. Ya basta de estar en Horeb. Horeb solamente es una etapa, Horeb solamente es un proceso. Pasa Horeb, empieza a ir hacia tu promesa, empieza a ir hacia tu llamado, empieza a ir hacia tu visión. No te quedes estancado, no te quedes parado. No te conformes todavía con los recuerdos de Egipto. La clave es oír la palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, entonces seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Aquí está el corazón y el plan de Dios. ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra actitud? Abrimos nuestro corazón, porque Dios nos está pidiendo que hagamos cosas que para tu realidad, para nosotros, son imposibles. Pero para eso tenemos a Dios. A Dios no lo tenemos para hacer las cosas que podemos hacer. A Dios no lo tenemos para hacer las cosas que nosotros tenemos fuerza para hacer y conocimiento. A Dios lo tenemos para hacer las cosas que no podemos hacer. Las cosas que son imposibles. Las cosas que necesitan un milagro. Y cuando estamos dispuestos a ser obedientes y estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, entonces el Señor está dispuesto también a hacer que ese milagro se haga una realidad. Cuando el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro. Cuando Pedro boga mar adentro y echa las redes en el mar, ¿qué es lo que vio? Vio un milagro.
de pesca, vio cantidad de peces. Cuando los discípulos, lo decían esta mañana, al repartir los 5 panes y los 2 peces entre 5.000, ¿qué es lo que vieron los discípulos? Vieron una multitud que fue saciada de pan, saciada de alimento. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que obedecer lo que el Señor les dijo. ¿Qué pudo ver Marta cuando el Señor les dijo a aquellos hombres que corrieran la piedra? Cuando Marta estaba presente y todos los demás pudieron ver cómo Lázaro salió de la tumba. Porque escucharon la voz del Señor. ¿Qué fue lo que hizo el ciego cuando fue a Siloé y obedeció la voz de Jesús? Recobró su vista, recobró aquella vista que había perdido. Cuando Elías, al salir del bajo del Enebro e ir al monte de Dios, ¿qué es lo que pudo ver? Pudo ver la manifestación de ese poder de Dios. Y muchos ejemplos que están en la Biblia, cuando los sirvientes llenaron las tinajas con agua y cuando se la llevaron al encargado y el Señor convirtió esa agua en vino, y también la fiesta pudo acabar felices y contentos todos, porque tenían vino para tomar. Pero comienza por escuchar la voz de Dios. Comienza por escuchar la voz de Dios. Es decir, comienza por, estamos en la presencia de Dios y el Señor nos habla. Y cuando Él nos habla, ¿nosotros qué? Aleluya. Ahora, quiero ir terminando mientras vienen los músicos. Jesús no hacía grandes oraciones públicas. Él solamente actuaba. Él no hacía grandes manifestaciones de su poder, Él solamente hacía. La única vez que Jesús hizo una oración mirando al cielo para que todos pudieran verlo y oírlo fue delante de la tumba de Lázaro. Y lo pudo hacer para que todos ellos creyeran, nada más. Pero pide a Dios, pidamos a Dios que quite de nuestras vidas aquellas cosas que traemos, aquellos escudos que nos protegen, aquellas armaduras, aquellas cubiertas con las cuales nos escondemos para no tener que hacer lo que tenemos que hacer. Y muchas de esas armaduras son armaduras de espiritualidad, de una imagen de gente que no hace nada malo, que no se mete en nada malo, que no le importa nada. Y a veces esas cosas tenemos que traerlas a reflexión. Argumentos y excusas tienen que salir de nuestra vida. Debemos de salir de ese lugar. Y no estoy hablando, vuelvo a insistir, no estoy hablando de dejar ese momento tan precioso de la presencia de Dios. Pero debemos de salir de Oreb, de esa etapa, una etapa en nuestra vida, una etapa que venimos cansados, agobiados, venimos dolidos, y en ese lugar de Oreb somos restaurados, somos llenados de fe, somos llenados de su presencia una vez más, pero no para quedarnos ahí, sino para salir. El Señor dice: ya habéis estado mucho tiempo, estáis mucho tiempo ya en Oreb, levántate, y ve a la montaña. En esa montaña te vas a encontrar que hay habitantes, que hay gente, espiritualmente hablando, que está queriendo tomar tu promesa, que está tomando tu promesa y no la quiere soltar. Tú tienes que salir y luchar. Yo estoy contigo, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Pero tenemos que salir. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que el Señor está demandando en nuestra vida. El imposible no es un impedimento. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Y Él lo muestra cada día. Dios es el Dios de lo imposible. Nelly es una de las pocas personas que yo tengo noticias que ha podido viajar sin ningún tipo de problema desde Estados Unidos hasta aquí. Y está en casa, estando en Estados Unidos como está.
Ahora tú me dirás, claro, es que es de nacionalidad española y por eso las autoridades. Bueno, pero si es que no es eso, es que es Dios el que ha estado ahí en medio. Es que no es que las leyes o los gobiernos puedan hacer o puedan deshacer. No, es que ha sido Dios que ha estado todo el tiempo ahí. Y hemos creído en eso. Es imposible que Dios no esté en medio. El imposible para nosotros no es un impedimento. La mujer de flujo de sangre que quiso ser sanada por Jesús, todos recuerdan la escena. Y era una mujer que vio a Jesús y pensó: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ahora, de ahí hasta llevarlo a cabo, de ahí hasta llegar a tocar el borde del manto de Jesús, pasó por lo indecible, obstáculos, gente que se acumulaba. Jairo ahí tratando de llevar a Jesús a su casa. Tantos problemas, tantos obstáculos que tuvo esa mujer para poder recibir su sanidad. Por eso lo imposible no es obstáculo, porque ella por fin pudo tocar así de roce el manto de Jesús, y dice que al instante fue sanada. Y Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Sabes? Y todos, pero ¿cómo dices quién te ha tocado? Si todo el mundo te está tocando, si todo el mundo te está empujando. No, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado porque mi poder ha salido de mí, y esa persona ha sido tocada y ha sido sanada. Y eso es lo que se requiere hoy el día del pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor nos está demandando hoy. Que vayamos y toquemos ese manto, que vayamos y salgamos de ese Horeb, en esa transición hacia la promesa, en esa transición hacia la visión, que vayamos y salgamos de lo que Él quiere hacer. Baja tu rostro donde estás, vamos a orar a Dios. Le decimos: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oramos que esta mañana tu presencia y tu poder sea sobre nosotros, que tú la pongas y la selles en nuestro corazón, Señor. Padre, tú demandas de cada uno individualmente, personalmente, salir de la comodidad e ir hacia la montaña, ir hacia donde está la batalla, donde está la guerra, donde está el enemigo, y alcanzar por la fe las promesas que tú nos quieres dar. Padre, anhelamos y deseamos ver cumplidas esas promesas en nuestras vidas. Anhelamos ver la visión en España. Anhelamos ver, Dios mío, todo lo que tú nos has prometido, todo lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des una mentalidad de milagros, una mentalidad de que tú eres el Dios de los imposibles, y de que en ocasiones lo único que tenemos que hacer es levantarnos y caminar, dar el primer paso, y sabemos que tú nos vas a ayudar en los siguientes. En el nombre de Jesús, Padre, recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Te damos alabanza, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie por un momento. Vamos a adorar a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No más pretextos, ni un solo argumento me harán decirte no, Jesús.